Muy buenos días, un cordial saludo para los jueces magistrados de nuestra jurisdicción, a los procuradores, a los abogados, a los invitados. Gracias, doctor Álvaro Namén, por esta generosa invitación, por este magnífico encuentro que, como vemos hoy, se inicia y se tiene ese gran ropaje académico que nos ha inaugurado el profesor Francés. Voy a ser lo más preciso, lo más asertivo posible para que yo pueda explicarme y explicarles a ustedes cuál es la filosofía, la esencia de este proyecto de reforma. Empiezo por señalar algo que es obvio para todos. El artículo 237 de la Constitución Política de Colombia nos indica que el genuino sentido y razón de ser del Consejo de Estado lo encontramos en su función como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Consultivo del Gobierno. Pero esta fórmula, tal vez de tanto repetirla, parece que queda como una fórmula vacía. Si en cambio pensamos en el contenido y entendemos que el Consejo de Estado como órgano supremo es una matriz de conservación y también es una matriz de cambio. Cuando digo que es una matriz de conservación, estoy señalando que es la matriz de la tradición jurídica, de la seguridad jurídica, de tal suerte que es el vértice y debe ser el vértice clarividente que con sus sentencias de unificación oriente las principales decisiones judiciales de los jueces y magistrados a lo largo de todo el país, sin que ello, obvio, signifique el amordazamiento judicial. Es cierto que se predica la fuerza vinculante de las sentencias de unificación, pero también el Consejo de Estado y nuestra jurisdicción es consciente y garante de la independencia judicial, y en esa medida sabemos que los jueces, los magistrados podrán hacer uso razonado del apartamiento de las sentencias de unificación, obvio, con la carga argumentativa que ello implica. Pero insisto en este momento que además de ser esa matriz de conservación, también el Consejo de Estado es una matriz de cambio, que permite adecuar la jurisprudencia y la estructura misma de nuestra jurisdicción a la altura de los tiempos, como lo diría Ortega y Gasset. Y esa visión creativa, esa visión innovadora de la jurisprudencia del Consejo de Estado muchas veces se inspira en las abnegadas y bien ponderadas sentencias de los jueces y magistrados en el día a día, que nos demuestra que la realidad supera la imaginación o la exigua previsión legal y la jurisprudencial. Y aquí entramos en materia. Sin embargo, esa doble misión del Consejo de Estado como matriz de cambio, como matriz de conservación, está profundamente debilitada porque las múltiples competencias asignadas al Consejo de Estado en la Ley 1437 ha desbordado la capacidad de respuesta. Ayer nuestra presidenta Lucy Janet, en el discurso de instalación, hizo referencia a las impresionantes cifras totales de lo que ingresa y de lo que decide el Consejo de Estado en un año. Y pese al descomunal esfuerzo de todos los magistrados, consejeros, de los empleados del Consejo de Estado, la congestión se incrementa cada día más. Por ejemplo, en la sección segunda tenemos en este momento más de 3.000 apelaciones de autos interlocutorios, apelaciones en efecto suspensivo, y eso significa que son más de 3.000 audiencias frustradas que se iniciaron, se interpusieron los recursos de conformidad con el artículo 180 numeral 6, y al concederse el recurso de apelación en efecto suspensivo, debió suspenderse la audiencia y en este momento se encuentran en la sección segunda y no tenemos capacidad de respuesta. A finalizar este año, estamos ya hablando de 16.000 procesos en la sola sección segunda.
y se espera que comenzando el año entrante ya estemos sobre cifras abismales de 17.000. Observen esta diapositiva, la única diapositiva que quiero que quede reflejado y que ustedes sean conscientes de por qué la urgencia y la necesidad de la reforma que se ha propuesto ante el Congreso. Miren ustedes el inventario, la base de nuestros juzgados, estamos hablando del 31 de diciembre del 2018, fue lo que quedó en inventario. Allí no se refleja la ingente labor, la abnegada labor de los jueces y magistrados durante todo el año, solo lo que quedó. En los juzgados 160.000 procesos. En los tribunales tenemos en este momento, digamos la mitad, 81.500 procesos. Y en el Consejo de Estado, miren la cifra ustedes, 35.164 procesos. Esto nos lleva a algo que podemos denominar una grave patología que nos socava, que nos agobia. Habitamos el subrealismo de las competencias. En promedio, miren ustedes la otra pirámide que es la invertida. En promedio, en los juzgados, en promedio tienen 470 procesos. Yo sé que hay juzgados, hay despachos que tienen 1.900, 700, 1.200 procesos, pero en promedio, un despacho, un juzgado en el país tiene 470. En promedio, los magistrados de tribunal tienen 464, más o menos lo mismo. Y miren lo que pasa en el Consejo de Estado. En un despacho del Consejo de Estado estamos hablando de promedio 1.300 procesos. Pero si miramos solo la sección segunda o la tercera, cada despacho en promedio tiene 2.000, 2.300, 2.400 procesos. Es decir, estamos en la pirámide invertida. De allí que fue urgente, necesario que el Consejo de Estado adoptara la iniciativa como matriz de cambio, como innovación para el uso, y hizo uso de ese numeral cuarto del artículo 237 superior, que nos autoriza preparar y presentar proyectos de ley ante el Congreso de la República. En efecto, todos sabemos, el pasado 20 de julio del 2019 fue presentado ante el Congreso de la República, específicamente ante la Comisión Primera del Senado, un proyecto de ajuste a la Ley 1437 con el aval del Ministerio de Justicia, quien nos ha acompañado durante varios meses en este proyecto. Y más aún, ese proyecto fue firmado por el mismo presidente de la República ese 20 de julio. Luego, ese proyecto ya hoy comienza su trámite en la Comisión Primera y está rotulado bajo el número 07 del año 2019 y confiamos que muy pronto se convierta en ley de la República. Lo conocemos, lo reconocemos, este proyecto no satisface las múltiples e interesantes propuestas de ajustes a nuestro código, a la Ley 1437. Recibimos casi 500 propuestas de ajuste a la 1437 en este primer semestre del año 2019. Y además de ello, ese examen crítico que venimos haciendo desde el primer día de la expedición de la 1437, porque hemos aprendido a querer, a reconocer las debilidades de la 1437, pero también creemos que es un magnífico código. El grupo de formadores de la Escuela Judicial se ha dedicado a investigar con metodologías adecuadas, a hacer un monitoreo permanente de la 1437. Hemos hecho múltiples encuentros académicos. El año pasado, en lo que se llamó el programa Somos Sección Segunda, adelantamos más de 6 encuentros regionales y un encuentro nacional en donde tuvimos oportunidad de dialogar sobre las necesidades de ajustes de la 1437. Sin embargo, y espero hacerme entender y que todos comprendan que la agenda legislativa del Congreso es muy compleja y que este proyecto de ley fundamentalmente busca cambios estructurales, no es una modificación al proceso, a la esencia, a la naturaleza del juicio por audiencias. Porque los ajustes de índole procesal,
Cuando intentamos allá al interior del Consejo de Estado, en la Comisión Normativa y en la Sala Plena, y tocamos algunos aspectos procesales que podrían ser interesantes modificar o ajustar o mejor redactar, implicaron un proceso de reflexión muy profundo y nos dimos cuenta que parecía más complicado o peor el remedio que la enfermedad, y de allí que habría que pensar en que tal vez más adelante, con un proyecto de más largo aliento y de maduración misma de la aplicación de la 1437, podamos hacer esos otros ajustes que sean necesarios y que ustedes formularon y presentaron. La verdad no ha sido fácil, fueron más de 3 años de complejas y profundas discusiones. Quiero advertir, no hay unanimidad en el proyecto, lo digo desde el Consejo de Estado de la Comisión Normativa, no hay unanimidad, solo hay unos consensos, solo hay unas mayorías que sobre todo apoyan los objetivos, los grandes objetivos de este proyecto que, insisto, es estructural. El primer gran objetivo es el fortalecimiento de la función del Consejo de Estado como órgano cúspide, para lo cual tiene que disminuir sensiblemente todas las competencias de instancia. Eso es claro y en eso yo creo que todos coincidimos. Lo segundo es agilizar el trámite de los recursos contra los autos interlocutorios, con una premisa básica. Esta es la de máxima confianza en los jueces y tribunales. Luego me referiré más a ese punto. Tercero, resolver las principales antinomias o ambigüedades que han sido obvias y que son absolutamente necesarias en este momento. Y por último, el cuarto y gran objetivo y razón de ser del proyecto es propiciar el acercamiento de la justicia a lo contencioso administrativo al ciudadano, lo cual implica, desde luego, ayer lo decía la presidenta del Tribunal del Magdalena, la creación de nuevos juzgados y el fortalecimiento de los despachos de los tribunales. Así pues, este proyecto de ley debemos entenderlo en su justa y necesaria proporción. No es perfecto, no es el último, no es un cambio de rumbo del juicio por audiencias. Insisto, es un revulsivo de esa pirámide invertida que se refleja en esas cifras. Es un cambio estructural y no es procesal. Quedan muchos temas pendientes y sé que son urgentes. Por ejemplo, lo relacionado con la ejecución de las sentencias. Eso es un tema urgente pendiente. Decidimos en la Comisión Normativa y con el apoyo de la Sala Plena no incluir ese tema en este proyecto de reforma, porque es un tema de máxima complejidad, porque no se resuelve cambiando 2 o 3 normas o cambiando el procedimiento ejecutivo. Allí hay que empezar por replantearse la cultura del no pago por parte del Estado que todos hemos conocido, que también es explicable esa cultura del no pago por el evidente déficit fiscal. Es que no hay con qué pagar las sentencias. A lo cual se agrega todas las normas que de una manera u otra llevan a una tendencia clara de inembargabilidad de los recursos públicos, lo cual también es razonable. Luego, entonces, sabemos que el problema de la ejecución de las sentencias no es asunto solamente normativo, sino que debe responder a políticas públicas del Estado, políticas fiscales. Hay que resolverlo de otra manera. Según se ha escuchado en las noticias, el Ministerio de Hacienda tiene varias iniciativas. En la ley del plan se habla de los test como una fórmula para pagar las múltiples sentencias que están pendientes. En la Fiscalía, las noticias informaba de más de 5.000 procesos pendientes para pagos, lo mismo en la rama judicial. Por eso, y es lo que yo he entendido, y con el Ministerio de Justicia que nos ha acompañado en todos estos meses, han dicho que van a presentar un proyecto estructural también, que comprenda todas esas políticas públicas y se logre verdaderos mecanismos financieros o fiscales para responder y pagar oportunamente esas sentencias.
Desde luego que en ese momento tal vez ese proyecto de ley tendrá que referirse a algunos temas específicos procesales en el proceso de ejecución de sentencias, que me parece a mí es el punto crítico. Ahora, voy a hacer una pequeña referencia histórica para que, pensando en Francia y en España que tienen el Consejo de Estado, pues pensemos que nosotros estamos un poquito más adelante de lo que ya pasó en Francia y en España. Sabemos que ellos también soportaron graves crisis de congestión. En Francia, por ejemplo, en la década de los 80 debieron crear los tribunales de apelación, la ley 31 del 87, se crearon los tribunales de París, Lyon, Burdeos, Nantes, Nancy, etcétera, etcétera. En España, Eduardo García de Enterría, en su famoso texto, los jueces, la democracia, los jueces y el control de la administración, se queja de la congestión de la jurisdicción contenciosa administrativa y exige él en ese escrito de la especialidad de los jueces administrativos. Lo que puedo decir yo hoy y con gran tranquilidad es que nosotros tenemos esos dos puntos muy adelantados, porque no necesitamos crear tribunales de apelación, porque esos tribunales están creados desde el siglo pasado y tienen amplísima experiencia, y nuestros jueces están formados desde el 2006, están funcionando y han adquirido una experiencia, un bagaje jurídico que los hace merecedores de la máxima confianza en este proyecto de reforma. Si me apuran, para ser muy breve, bueno, un aplauso para nuestros jueces y magistrados. Si me apuran y me exigen un resumen, en pocas palabras, del proyecto de ley que se ha presentado al Congreso de la República, emplearía cuatro vocablos que para mí son claves. Primero, estructural. Segundo, confianza. Tercero, seguridad. Y por último, legitimidad. Estructural, confianza, seguridad y legitimidad. Parto de una premisa, y es que la Ley 1437 es un magnífico código. Los que lo redactaron fueron visionarios, y los que hemos vivido, hemos aprendido a querer la 1437 y conocemos sus debilidades, lo podemos afirmar, y sé que muchos están de acuerdo conmigo. Y algo que también agrego, y esto es un concepto personal, para mí la Ley 1437 tiene ventajas sobre el Código General del Proceso, porque nuestro código es flexible, tiene mayor posibilidad de entender las dinámicas del proceso. Ahora bien, cuando hablo de estructural, no se trata de un ajuste cosmético. Esto no es un asunto es un simple cambio de competencias, no, puesto que es la consecuencia de este cambio de competencias, lo que hemos llamado distribución armónica de competencias, potenciará la labor del órgano cúspide del Consejo de Estado. Ese es el perfil, ese es el sentido de ese cambio de competencias. Segundo, cuando hablo de confianza, digo que es un robusto voto de confianza en los jueces y magistrados de los tribunales de nuestra jurisdicción. Tercero, cuando estoy hablando de que el proyecto genera legitimidad y seguridad jurídica en la justicia, en lo contencioso administrativo, tiene dos razones fundamentales. Por uno, la cercanía del ciudadano a la justicia, o acercar la justicia contenciosa administrativa al ciudadano. Los jueces son más ágiles en el juicio por audiencias y por tanto más oportunos en las decisiones judiciales. Y estoy hablando de que hay legitimidad en la medida que, al fortalecerse el Consejo de Estado como órgano que dirime, el órgano límite, que rápidamente pueda decidir los recursos extraordinarios de unificación y de unificación de jurisprudencia, que son los recursos correctivos, pero además, y mejor todavía, hacer uso del 271. El 271, recuerden ustedes, que nos permite al Consejo de Estado asumir la competencia antes de que el tribunal falle en segunda instancia, y de esa manera podemos decir que eso es un mecanismo que
que se anticipa, es un mecanismo que es preventivo y que es prevalente y puede aliviar y evitar muchos de los litigios que se están presentando en el país. Por último, con algunas ideas fuerzas que solo voy a enunciar y que en el panel se van a desarrollar y espero que desde luego continuemos con este debate. En la reforma quiero destacar, mire, casi todos los asuntos laborales, y cuando hablo de los asuntos laborales estoy refiriéndome que casi el 70% de las decisiones judiciales, del quehacer cotidiano de los juzgados y de los tribunales en el país es de índole laboral. Casi todas esas competencias quedan en primera instancia en los juzgados administrativos. Desaparece el factor cuantía, eso se analizará en el panel. En los tribunales, el famoso y complicado y controvertido artículo 125, o sea, la competencia funcional, ¿es de ponente o es de sala? En la propuesta tratamos de clarificar. Y la regla general es muy clara, trato de resumirla. La mayoría de las providencias de los autos serán proferidos por los magistrados ponentes, incluso las medidas cautelares, algo que es un debate que fue muy interesante en la comisión normativa. Aunque en la propuesta ustedes estén leyendo que el 125 se ve como más extenso, en realidad y lo que se está haciendo es una recopilación de las normas vigentes que ya están en la 1437. Pero lo que estamos diciendo, y quiero que lo lean ustedes con esa visión, casi todos los autos serán de ponente, excepto la sentencia, obvio que no es un auto, es la sentencia, y el auto que rechaza la demanda, y aquel auto que por cualquier medio ponga fin al proceso. Son los únicos de sala, el resto son de ponente, y esto es para agilizar un verdadero cambio. Respecto de las excepciones previas, las genuinas previas, las que trae el artículo 100 del Código General del Proceso, se deben resolver antes de la audiencia. Los que hemos hecho miles de audiencias lo sabemos. Una audiencia implica un costo muy alto de inversión de tiempo, de esfuerzo, de todo el equipo, y llegar a una audiencia para resolver una excepción previa que debió resolverse antes, eso es frustrante. Entonces la idea es que se resuelva antes de la audiencia. Y respecto de las mixtas, se acoge lo que ya está regulado en el Código General del Proceso, en el artículo 278 que se refiere a la sentencia anticipada. Y esto es muy importante porque se evita el dominus litis, el control. Hay ciertas entidades nacionales que no quiero mencionar aquí, que son expertas en presentar excepciones de las llamadas mixtas, caducidad, prescripción, cosa juzgada, etcétera. Y con eso lo que hacen es dilatar el proceso, aún a sabiendas de que en asuntos laborales el taxímetro, entre comillas, está prendido. El impacto general, también como idea fuerza. Hay que entender que en la propuesta se conserva la competencia para el trámite de los procesos, es decir, no vamos a tener una remisión masiva de expedientes devolviendo a los juzgados y del Consejo de Estado devolviendo a los tribunales. Conservamos esas competencias para que terminen allí el proceso. Pero sí hay una modificación respecto de los recursos cuando se interpongan. La práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las audiencias iniciales, los términos en que hubiera iniciado a correr, los incidentes y las notificaciones, etcétera, todo lo que está regulado en el artículo 40, la ley 157 del 87 y el modificado por el artículo 624 del Código General. En eso sí la idea es que comiencen a aplicarse de manera inmediata los recursos y de esa manera evitamos que lleguen esos recursos de autos al Consejo de Estado. Y obviamente cambia la regla general del efecto suspensivo, que es la regla general que trae el 243 de nuestro código, queda en el efecto devolutivo. Solo son suspensivos los que merecen la sentencia y los autos que pongan fin al proceso. El cambio pleno de competencias en realidad se va a surtir dentro de 2-3 años, porque la ley da un término de transición, el proyecto pues, de ley, un término de transición de 1 año. ¿Para qué? Para capacitarnos, para adecuar y preparar los despachos judiciales y para que no tengamos esas dificultades traumáticas de interpretación, quién es el competente, etcétera, etcétera.
Me han preguntado con alguna frecuencia, para terminar, si es posible introducir nuevos cambios al proyecto de ley, y quiero repetirles una frase que alguien autorizado los trámites en el Congreso al responderme una inquietud. Yo le decía, es que en el 25º encuentro de la jurisdicción seguramente van a surgir muchas inquietudes y sería muy interesantes que fueran incluidas. Y me dijo esta persona, me dijo, lo primero que tengo que advertirle con esta frase lapidaria: el proyecto ya no es de ustedes, está en manos del legislador. ¿Qué significa eso? Y es lo correcto, es la independencia del legislador, de lo judicial, que podemos hacer peticiones respetuosas al Congreso de la República y, desde luego, aquellas que sean absolutamente necesarias y que respondan a esta filosofía, estoy seguro que las pueden acoger. Por último, permítanme una licencia de una metáfora para concluir. Mire, el Consejo de Estado en este momento es como un gran velero, un hermoso velero que avanza muy lentamente, porque la vela mayor está maltrecha, porque no hay coordinación, porque no hay tiempo suficiente para mantener el rumbo. Lo que busca este proyecto es que en esa reforma estructural, ese velero adquiera un rumbo definido, que sea veloz, que sea creíble. Esto es lo que necesitamos todos. En la medida en que el Consejo de Estado pueda cumplir con su misión de Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, podremos responder de manera eficiente al Estado de Derecho, que necesariamente es un Estado de justicia. Muchas gracias.